Las 2 de la tarde con 7 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar en la línea de la segunda imagen informativa a Salvador Guerrero, que es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Encantado de saludarte, Francisco, a tus órdenes. Buena semana. Igualmente para ti, querido Salvador. Bueno, independientemente de pasar a estos protocolos de actuación de la policía y pues bueno, cómo se tienen que ajustar ahora, creo que es importante el reconocer en este momento la labor que está haciendo el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México en momentos complicados, en momentos en los que puede haber, por supuesto, tensión en los hogares, en los momentos en donde puede haber pues alguna desesperación también propia de lo que estamos viviendo. Y creo que es importante que nos cuenten, ¿no? Cómo van las cosas, Salvador. Bueno, hay que decir que el Consejo Ciudadano, como tú sabes, ya tiene una larga trayectoria del lado de la ciudadanía cuando son necesidades fundamentales. Hemos encontrado dos grandes necesidades en esta coyuntura que se ha extendido ya varias semanas. Una es el tema de la contención emocional y la otra es continuar advirtiendo sobre la prevalencia de cierta incidencia delictiva, particularmente lo que tiene que ver con extorsión, fraude y tercero, muy importante, el asunto de violencia familiar y de género. Claro. En esas tres áreas ha estado el Consejo muy activo y contención emocional, acaba de publicarse mucha información el día de ayer sobre la importancia de mantenerlo y extenderlo por el largo plazo, en lo cual estamos preparados para hacer. Aumentamos los psicólogos de 67 a 102 psicólogas y psicólogos, además del equipo de más de 100 abogados con que contamos aquí en el Consejo, Paco. Oye, mi querido Salvador, más o menos, ¿se ha incrementado el número de llamadas? ¿En qué porcentaje? Si te refieres a las llamadas Ujú. generales, tenemos más o menos el mismo porcentaje que teníamos antes de la pandemia. Estamos hablando de entre 21 y 23 mil llamadas por mes. De ellas, sí es muy importante destacar que el 65% las realizan mujeres y en las que realizan mujeres sí hay una parte importante que tiene que ver con el tema familiar y de género. Y también en los grandes delitos a nivel nacional, por su prevalencia, pues sí destaca claramente fraude y extorsión. Tú recordarás que en 2018, los últimos datos que tenemos, hubo 10.4 millones de tentativas de fraude y extorsión a nivel nacional. Y por supuesto en los centros urbanos se concentra básicamente pues sí, Guadalajara, Zapopan, Ciudad de México, Valle de México, Monterrey, Veracruz y Puebla. Ahí están buena parte de esos números. Oye, mi querido Salvador, en el asunto de los protocolos de actuación de elementos policíacos, este caso que vimos de esta joven de 16 años que fue pateada, ¿cómo están las cosas? ¿Qué es lo que dice el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México? Mira, nosotros planteamos siempre que lo que debemos procurar todos es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Eso incluye recordar que la función de la policía es asegurar la integridad de las personas y de sus bienes, lo que supone que la policía debe siempre, y así lo establece el protocolo conocido en Londres o en Viena o en Berlín y muchas otras ciudades que están en países incluidos en la OCDE. El planteamiento central es que los policías tienen que proteger tanto lo que tiene que ver con el derecho de manifestación de quienes lo hacen así, se manifiestan, también el derecho de los reporteros a cubrir la información, también el derecho de los paseantes, de los transeúntes, de los peatones a no recibir ninguna agresión y también, por supuesto, de los propietarios a que sus bienes no sean dañados. Entonces, nosotros creemos en el Consejo, y esta es una voz que hemos estado escuchando también de los otros integrantes del Consejo, somos 25 integrantes del Consejo, es esa, que todo protocolo tiene que incluir la protección de todos los derechos, que todos los derechos son derechos humanos desde la reforma, recordarás tú, del 2011. Así que el Claro. derecho a la propiedad, al tránsito, a la libertad de expresión, de manifestación deben ser todos incluidos. Entonces el planteamiento es que todo protocolo tiene que incluir medidas específicas que garanticen la protección de todos. Yo creo que este énfasis es muy importante y el Consejo Ciudadano va a insistir, y que bueno, me da la oportunidad de hacerlo en Ujú. este tema. Oye, querido Salvador, vamos a hacer una pausa, porque ya Claro sabes que que aquí sí. la computadora nos corta. Vamos a hacer una pausa y regresamos contigo a seguir platicando de este tema que es fundamental. Gracias. Nosotros estamos platicando con Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Hablábamos de los protocolos policiales al respecto de estas manifestaciones, en donde hay que tener un equilibrio, bien lo decía Salvador, al respecto de permitir las manifestaciones, pero también cuidar los derechos que tienen todos los demás, el derecho a la propiedad, el derecho al libre tránsito, querido Salvador. Así es, mira, tú sabes que el uso de la fuerza pública es un tema fundamental en este contexto nacional y global.
Ha ocurrido ya en Jalisco, ha ocurrido en otras entidades, en otros países. El uso de la fuerza pública debe realizarse estrictamente en la medida que lo requiere el ejercicio de las funciones de los integrantes de esas instituciones policiales, como en el caso de la Ciudad de México, y debe ser siempre, hay estos principios, Francisco, hay que recordarlos, debe ser siempre legal, necesaria, proporcional, racional y oportuna. Eso tiene que estar ahí vigente. Y por otro lado, se asume que la policía está ahí para restablecer el orden público y que, lo dice la Constitución, los actos tumultuarios que generen violencia o daños a terceros, propiedades e integridad física de las otras personas, pues tienen que ser considerados como tales, es decir, como probables focos donde puede dañarse un valor que es importante para otros. Por eso me parece que la solución, en principio, que apuntó la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, sobre un equilibrio entre estos derechos que pueden estar compitiendo, hay que tomarlo en cuenta. Sin duda, por supuesto. Ahora también creo que se debe de dotar a la policía de las herramientas suficientes para que cumplan su trabajo, sin excederse, por supuesto, ¿no? Así es, de hecho desde el 2012 ya había un conjunto de medidas e iniciativas para impulsar este plan. Desde la reforma también del 2008, si no recuerdo mal, está el planteamiento de la capacitación universal de los cuerpos policiales. Ha habido y hubo entre el 2012 y el 2018 una serie de problemas para que eso fuera posible como parte del sistema penal acusatorio. Tú sabes que los policías tienen muchas facultades ahora y muchas también dificultades para verlas, a veces satisfacerlas. Entonces, lo que ocurrió en Polanco es, por supuesto, inaceptable, pero también hay voces que indican que tampoco es aceptable que no sea punible el daño a la propiedad o que no sea punible el daño a personas, incluidos a los policías, que son parte de la comunidad también los policías. Y los policías son también personas y tienen también derechos que son también derechos humanos. Entonces aquí el punto creo es construir entre todos, y muchas gracias Francisco por el espacio, la convergencia de esos derechos y que no estén en conflicto. Sí se puede, como ocurre en otros lugares en el mundo, que haya protección a unos y a otros y que ocurra la libre manifestación de las ideas con la protección de los derechos de las personas a transitar o a defender su propiedad. Ahora creo que se puede ser muy claro, mi querido Salvador, si separamos las cosas, ¿no? Una cosa es la libre manifestación de las ideas, como bien lo dices tú, y otra es la comisión de un delito, ¿no? O sea, daño en propiedad ajena, lesiones, etcétera. Y creo que en ese momento, pues finalmente la policía, por el bien de todos, tiene que actuar. Sin duda alguna. Yo creo que el tema es cómo se define la actuación. Si la actuación se define como un esquema de contención, está bien, pero ese esquema de contención tiene que ser apoyado también para que la contención se aplique para que aquellos que quieran dañar a una persona o lo que hacen de pronto, eso de arrojarle gasolina a un policía o estar a punto de, pues, no sé qué le iba a pasar a esa oficial de policía que alza la cabeza y casi le cortan el cuello Sí. con un palo, no sé qué era ahí. Entonces, eso no es admisible. Entonces, sí debe de haber esa contención, pero también tiene que haber contención en favor, por ejemplo, de los periodistas, por supuesto, en favor de la propiedad de los negocios y también en favor del transeúnte y de cualquier otra persona, también de los bienes que están ahí en la calle, ¿no? Los vehículos también deben de ser protegidos. Entonces, sí creo que es muy importante que entendamos que va a ser transformativo y va a ser innovador que este principio de la doctora Claudia Sheinbaum tenga el respaldo de todos los sectores para que podamos construir un equilibrio en la defensa de los derechos convergentes que están ahí. Pues mi querido Salvador, recordarle también a toda la gente los teléfonos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México en caso de que lo necesiten, por favor, querido Salvador. Claro que sí, Francisco, es 55-33 y también tenemos nuestro WhatsApp, nuestro chat de confianza. Ahí estamos 24/7, es gratuito, tú lo sabes, y estamos para ayudarles a todos nuestros compañeros. Pues te lo aprecio mucho, querido Salvador, un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes, Salvador Guerrero, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México.